Déjame decirte algo que quizá te sorprenda. Una mujer puede amarte y aún así darte por sentado. Sí, de verdad. Pasa más de lo que imaginas. Y lo más loco es que, la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Hasta que te vas o hasta que finalmente dejas de perseguirnos. Ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando el silencio se vuelve ensordecedor. Y es entonces cuando empezamos a extrañar al hombre que juramos que no necesitábamos. Aquí está la verdad. La mayoría de las mujeres no somos manipuladoras malvadas. Somos emocionales. Somos impulsivas. Buscamos conexión. Pero también probamos límites. A veces confundimos tu constancia con debilidad. A veces creemos que tu paciencia significa que no tienes otras opciones. Y a veces simplemente asumimos que siempre estarás ahí, hasta que dejas de estarlo. Mira, cuando una mujer empieza a sentir que ya no orbitas a su alrededor, cuando tu energía se retrae, cuando tu presencia se desvanece, cuando de repente ya no eres tan accesible como antes, se enciende un interruptor dentro de nosotras. Y ahí es cuando empieza la ausencia. Pero para entonces, ya no se trata de lo que haces, sino de cómo nos sentimos en tu ausencia. Este vídeo no trata de culpar a las mujeres ni de atacarlas. Se trata de contarte la verdad real desde la boca de una mujer. Para que dejes de preguntarte qué salió mal y empieces a entender cómo funciona realmente esta dinámica. Porque sí, hay señales. Hay momentos psicológicos sutiles en los que una mujer empieza a extrañar al mismo hombre al que antes no valoraba. Y si eres un hombre al que alguna vez dieron por sentado, o si ahora mismo estás tomando distancia y quieres entender qué puede estar sintiendo ella en el silencio, esto es para ti. Te lo voy a explicar paso a paso. No desde un libro de texto, sino desde cómo realmente pensamos, desde cómo realmente sentimos cuando nos damos cuenta de que quizá perdimos a un hombre que no era tan reemplazable después de todo. 1. El golpe llega cuando dejas de buscarla. ¿Quieres saber cuándo empezamos a extrañarte? No es cuando discutimos. Ni siquiera cuando te damos la espalda o actuamos como si no nos importaras. Es cuando tu nombre deja de aparecer en nuestro teléfono. Dejas de escribirnos. Dejas de enviar esos pequeños mensajes o actualizaciones que fingíamos que nos molestaban. Y ahí es cuando el silencio se mete dentro de nosotras. Mira, la mayoría de las mujeres estamos acostumbradas a ser perseguidas. A que un hombre se esfuerce, aparezca, sea constante, incluso cuando nosotras somos de humor cambiante. Y cuando un hombre sigue apareciendo así, nos sentimos poderosas. Creemos que lo tenemos en nuestras manos. Y en esa mentalidad, es fácil empezar a darlo por sentado sin darnos cuenta. Pero cuando él se detiene, ahí es cuando llega el golpe. Al principio se siente como confusión. ¿Por qué no me ha escrito hoy? Luego se convierte en revisar el teléfono más seguido, actualizar el feed, mirar tus historias solo para ver qué haces, aunque nunca demos me gusta o comentemos. Sentimos ese cambio en tu energía. Y nuestro ego no sabe cómo manejarlo. Y no pienses que tarda mucho. Unos pocos días, tal vez una semana de distancia, son suficientes para que una mujer que alguna vez dijo que necesitaba espacio de repente se sienta ansiosa por lo que haces sin ella. Empezamos a preguntarnos, ¿conoció a alguien? ¿Está enojado? ¿La arruiné? ¿De verdad terminó? Lo que tienes que entender es que cuando una mujer se aleja o actúa como si no le importaras, muchas veces es una prueba, una manera de ver cuánto lucharás por ella. Pero si en lugar de eso te alejas, eso sacude su sistema porque en el fondo esperaba que te aferraras. Y cuando no lo haces, empieza a darse cuenta de cuánto dependía de tu presencia, tu voz, tu atención, tu fiabilidad. Las cosas que antes daba por sentado se convierten en las que empieza a desear. Tú dejas de buscarla. Y ese es el momento en que ella empieza a darse cuenta de lo que está perdiendo. Y lo peor para ella, no puede simplemente retomar donde lo dejó, porque ahora tú has cambiado. Ya no persigues. Ya no entregas tu energía tan libremente. Y de repente, es ella quien tiene que preguntarse. Ese cambio, ahí es cuando empieza a extrañarte. 2. Recordamos las cosas que hiciste y que no apreciamos. ¿Sabes qué es lo más loco?
No te extrañamos por los grandes gestos. Te extrañamos por las pequeñas cosas, esas que ni siquiera nos dimos cuenta de que importaban hasta que dejaste de hacerlas. No se trata de las cenas costosas ni de las sorpresas exageradas. Se trata de cómo siempre nos mandabas un buenos días sin fallar. De cómo notabas cuando estábamos cansadas, incluso cuando fingíamos estar bien. De cómo aparecías no con flores, sino con nuestro snack favorito. O de cómo recordabas algo que dijimos de pasada y que nadie más notó. Recordamos cómo nos hiciste sentir. Seguras, escuchadas, elegidas. Pero aquí está el detalle. En su momento, no siempre lo valoramos. Nos acostumbramos, nos sentimos cómodas, quizá hasta un poco con derecho. Asumimos que eras simplemente quien eras, el chico bueno, el que siempre se preocupaba, siempre daba, siempre estaba presente. Y cuando estábamos atrapadas en nuestros propios humores, frustraciones o momentos egoístas, probablemente te hicimos sentir que nada de eso importaba, como si tus esfuerzos fueran invisibles. Pero una vez que te vas, esas mismas cosas resuenan con fuerza. Empezamos a extrañar esa presencia constante y calmante. La manera en que nos apoyabas sin pedir reconocimiento. La forma en que nos perdonabas cuando no éramos nuestra mejor versión. Y lo sentimos no porque hayas dejado de hacerlo, sino porque nadie más lo hace como tú. Empezamos a comparar a cada nuevo hombre contigo. Y aquí está la verdad que la mayoría de las mujeres no dirá en voz alta. Cuando nos rodeamos de hombres que no muestran esa misma profundidad emocional, que no prestan atención, que no nos ven como tú lo hacías, es ahí cuando aparece el arrepentimiento. Porque ahora lo entendemos. Nos damos cuenta de que no perdimos a alguien que solo nos quería. Perdimos a alguien que realmente se preocupaba. Perdimos a alguien que daba más de lo que recibía. Alguien emocionalmente inteligente, consciente, presente. Y ese tipo de hombre es raro. Nos golpea cuando estamos en la cama, desplazándonos en el teléfono y vemos algo que nos recuerda a ti. Nos golpea cuando alguien más se molesta con nosotras en lugar de ser paciente. Nos golpea cuando intentamos abrirnos con alguien nuevo y nos damos cuenta de que no es lo mismo. Nos enseñaste un tipo de amor que ni siquiera sabíamos que necesitábamos hasta que se fue. Y para cuando entendemos lo que tuvimos, ya estás fuera de nuestro alcance. Así que sí, te extrañamos. Pero más que eso, extrañamos cómo nos hacías sentir cuando estábamos contigo. Y si alguna vez te preguntaste si ella piensa en todas esas pequeñas cosas que hacías, lo hace más de lo que imaginas. 3. Empezamos a aparentar calma, pero por dentro estamos en espiral. Cuando nos damos cuenta de que hemos dado por sentado a un buen hombre, no siempre lo admitimos de inmediato. De hecho, la mayoría de las veces tratamos de aparentar calma, actuamos como si no nos afectara. Subimos un par de historias del viviendo mi mejor vida, quizá hasta empezamos a hablar casualmente con alguien más. No porque te hayamos superado, sino porque intentamos parecer que sí. Es un mecanismo de defensa. No queremos que sepas que pensamos en ti, que reproducimos conversaciones en la mente, que nos preguntamos si fuimos demasiado lejos, si confundimos tu amor con debilidad y, lo peor de todo, que quizá te perdimos para siempre. Por dentro, estamos en espiral, en silencio, en secreto, pero no lo mostramos. Esa es parte de cómo las mujeres lidiamos con el arrepentimiento. Lo compartimentamos. Intentamos enterrarlo bajo distracciones, atención, validación, pero nada de eso realmente funciona. Porque la verdad es que cuando una mujer se siente emocionalmente conectada con un hombre y lo pierde, eso no desaparece. Se queda. Persiste. Nos persigue. Debemos seguir adelante, brillar, quizá incluso hacer las cosas que decíamos que queríamos, pero ahora las haces sin nosotras. Y eso duele porque nos damos cuenta de que no era que no fueras suficiente. Era que no reconocimos tu valor a tiempo. Aún así, no corremos de inmediato hacia ti. No al principio. Esperamos. Vemos si te acercas. Esperamos que aún te importe, que aún revises, que aún te preguntes. Y cuando no lo haces, llega el pánico. Empezamos a preguntarnos cosas que nunca antes nos preguntamos. ¿Fui demasiado fría? ¿Esperé demasiado? ¿Lo hice sentir poco apreciado? ¿Ahora me odia?
Y se pone peor cuando guardas silencio porque ahora no sabemos en dónde estamos paradas. Y las mujeres odiamos la incertidumbre, especialmente cuando viene de un hombre que asumimos que siempre estaría ahí. Mira, solemos asumir que tenemos tiempo. ¿Qué estarás ahí esperando? Que podemos retirarnos y tú perseguirás. Que podemos poner a prueba tu paciencia y tú te quedarás. Pero cuando no lo haces, cuando realmente dejas de presentarte, de llamar, de importar, ahí es cuando empezamos a perder la calma por dentro. Podemos fingir que no nos afecta, pero créeme, el silencio es más fuerte que cualquier cosa que pudieras decir. Nos obliga a enfrentarnos a todo lo que ignoramos, a todas las formas en que te maltratamos, a todas las cosas que hiciste y que pasamos por alto. Y cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más nos damos cuenta de que quizá esta vez de verdad no vas a volver. Ahí es cuando extrañarte se convierte en arrepentimiento. Y el arrepentimiento se convierte en una llamada de atención. No todas las mujeres llegan ahí. Pero las que de verdad se preocuparon, aunque no lo demostraran cuando te tenían, lo sienten profundamente cuando te pierden. 4. La batalla del ego. La emoción contra la emoción, y al final la emoción siempre gana. Déjame ser real contigo. Cuando empezamos a extrañar a un hombre al que dimos por sentado, no lo extrañamos en silencio. Dentro de nosotras hay una guerra completa. Una parte grita, arruinaste todo. Alejaste a un buen hombre. Y la otra parte dice, no, mantente firme. No lo muestres. Él debería haber luchado más. Esa batalla entre el ego y la emoción es brutal. El ego quiere protegernos. Nos dice que no admitamos culpa, que no pidamos perdón, que no demos el primer paso porque si lo hacemos, se siente como debilidad, como si perdiéramos poder. Y muchas mujeres, especialmente las que están acostumbradas a tener el control o a ser perseguidas, se aferran a ese poder incluso cuando les cuesta la conexión que realmente desean. Pero la emoción no se queda enterrada para siempre. La verdad es que sí lo sentimos. Extrañarte nos golpea en oleadas. A veces de noche, cuando todo está en silencio. A veces cuando vemos algo que nos recuerda a ti. A veces cuando reímos con alguien nuevo y de repente nos damos cuenta de que no es lo mismo. Que no nos hacen sentir como tú lo hacías. Ahí es cuando la parte emocional empieza a abrirse paso. Comenzamos a admitirnos cosas que antes éramos demasiado orgullosas para decir en voz alta. Como, esperaba que me leyera la mente. Quería que me persiguiera, sin darme cuenta de que ya estaba cansado de tener que demostrarlo todo el tiempo. Actué como si no lo necesitara, pero en realidad sí lo necesitaba. Y cuando esas emociones empiezan a acumularse, el ego comienza a perder terreno. Pero aquí es donde se complica. No siempre mostramos ese cambio emocional de inmediato. Puede que no lo veas por fuera. Puede que pienses que ya hemos seguido adelante, pero por dentro estamos luchando entre lo que sentimos y lo que tememos admitir. A veces tanteamos el terreno. Como mirar tus historias, darle me gusta a una publicación vieja, o enviarte un oye, espero que estés bien, que no dice mucho, pero en realidad significa todavía pienso en ti. No siempre es que esperemos una reconciliación completa de inmediato. Muchas veces solo queremos saber que podemos alcanzarte otra vez, que la puerta no está cerrada, que no te perdimos por completo. Pero si sentimos que realmente ya no estás ahí, que emocionalmente te has ido, que tu energía cambió de verdad, ahí es cuando la emoción rompe por completo al ego. Y lo que antes era solo extrañarte se convierte en ese nudo en el estómago del que las mujeres no hablan en voz alta. Arrepentimiento sin retorno. Y créeme, ninguna mujer quiere quedarse ahí. Es doloroso. Es humillante. Y nos hace desear poder retroceder el tiempo, borrar todo lo que dijimos y hicimos cuando pensamos que teníamos todo el tiempo del mundo. 5. Cuando te vemos brillar sin nosotras, duele diferente. ¿Quieres saber cuándo realmente empezamos a extrañarte? No siempre es justo después de la ruptura. Ni siquiera cuando aparece el silencio. No, es cuando vemos que no dejaste de vivir tu vida. Ese momento en el que nos damos cuenta de que no estás sentado lamentándote, esperando a que volvamos. Ahí es cuando nos golpea. Recuerdo a un chico. Habíamos estado de idas y vueltas por un tiempo. Y, siendo honesta, yo pensaba que tenía la ventaja.
Era amable, paciente, emocionalmente estable, pero yo trataba eso como algo seguro, no como algo atractivo. Pensaba que siempre estaría ahí. Hasta que un día vi su Instagram y era como un hombre diferente. Se veía más ligero, más feliz. Salía a eventos, viajaba, iba al gimnasio, sonreía de una forma en la que no lo hacía cuando estaba conmigo. No había rencor, no había indirectas en los pies de foto, solo paz. Y lo odié. No porque quisiera verlo miserable, sino porque de repente me di cuenta de que ya no tenía poder sobre él. Había dejado ir a un buen hombre y ahora brillaba sin mí. No voy a mentir, entré en pánico. Quise escribirle. Incluso redacté un mensaje varias veces y lo borré. No podía dejar de pensar, ¿fui realmente tan olvidable? ¿Acaso importé? El asunto es este, cuando un hombre se aleja, podemos poner los ojos en blanco. Pero cuando un hombre sube de nivel, lo notamos. Siempre lo notamos cuando deja de perseguirnos y empieza a brillar. Eso genera un cambio psicológico en nosotras que es imposible ignorar. De repente, no somos nosotras las que lo evaluamos, sentimos que somos nosotras las evaluadas. Y lo peor, cuando está claro que no intentas demostrarnos nada, que simplemente estás en tu mundo, avanzando, reconstruyendo, ahí es cuando más duele. Porque las mujeres sabemos cuando un hombre está presumiendo solo para llamar nuestra atención y cuando está realmente en paz, evolucionando. Cuando te dimos por sentado, asumimos que seguirías en el mismo lugar emocional. Pero cuando vemos que no, cuando tu energía cambia, cuando estás tranquilo e imperturbable, cuando tu silencio tiene peso, nos obliga a enfrentar algo que queríamos evitar, fuimos parte del problema. Y una vez que ese pensamiento se instala, no se va en silencio. Empezamos a pensar en lo que traías a la mesa. Tu constancia, tu suavidad, tu fortaleza. Todas esas cosas que no valoramos en el momento. Y ahora estamos viendo otra versión de ti, la versión sanada, en evolución, a la que ya no tenemos acceso. Eso duele. Ahí es cuando empieza la ausencia. Pero no del tipo ligero. Es del tipo que enferma el estómago. El que te despierta en la noche y te hace preguntarte cómo pudiste dejar ir a alguien como tú. 6. Cuando te quedas en silencio, nos obliga a sentirlo todo. Déjame decirte algo que probablemente no escuchas de mujeres muy seguido. El silencio de un hombre que solía preocuparse no es solo no contacto. Es una guerra psicológica en el mejor sentido posible. Porque esto es lo que realmente pasa tras bambalinas. Cuando damos por sentado a un hombre, suele ser porque asumimos que siempre estará ahí. Ya sea que seas callado, comprensivo o simplemente emocionalmente disponible, muchas mujeres traducen eso como seguro, lo que tristemente a veces se confunde con prescindible. Pero cuando ese mismo hombre se queda callado, cuando dejas de preguntar, de reaccionar, de intentar, no solo crea ausencia, crea tensión. Genera un espacio para la reflexión. Y eso es peligroso para nosotras porque el silencio se convierte en un espejo. Un espejo del que no podemos apartar la vista. Sin tu voz en nuestras vidas, nos vemos obligadas a escuchar nuestros propios pensamientos. Y ahí es cuando las verdaderas preguntas empiezan a aparecer. ¿Arruiné todo? ¿Por qué no me ha llamado? ¿En verdad le importaba tanto? Espera, ¿ya me superó? Y créeme, esos pensamientos se aceleran. Porque una vez que sentimos que ya no estás emocionalmente apegado, para ti puede sentirse como paz, pero para nosotras se siente como rechazo. Incluso si fuimos nosotras las que te alejamos. Incluso si fuimos las que dimos el primer paso. Tu silencio empieza a sentirse como castigo, aunque tú no hagas nada más que ocuparte de tu vida. Y aquí está lo que la mayoría de los hombres no se da cuenta. Cuando una mujer sabe que dio por sentado a un hombre y él no la busca, ella no se siente empoderada. Se siente reemplazada. Y ese miedo crece en silencio cada día, porque empezamos a vigilar. A ver si ya seguiste adelante, a comprobar si has cambiado, a preguntar de forma sutil, a buscar tu nombre en línea. Y si no encontramos nada, nos volvemos locas, porque sabemos lo que significa, ya no estás. No temporalmente, no esperando, sino de verdad. Y en el fondo, toda mujer que dio por sentado a un hombre teme una cosa. Que finalmente te des cuenta de tu valor sin necesitar su validación.
Así que si estás en esa fase de silencio ahora mismo, preguntándote si ella piensa en ti, la respuesta probablemente es sí. Pero lo más importante no es solo que piense. Es que siente. Está sentada en un espacio al que no está acostumbrada. Un espacio donde ya no tiene el control. Donde su influencia ya no te mueve. Y cuando una mujer siente esa desconexión emocional de un hombre al que antes desestimó, ahí es cuando aparece el arrepentimiento. No de forma ruidosa, sino silenciosa y profunda. Así que no rompas el silencio solo porque se sienta incómodo. No tienes idea de lo poderoso que realmente es, ni de la claridad que le está generando a ella. 7. Si la dejas tratarte como si fueras reemplazable, lo hará. Déjame ser directa aquí, porque a veces ustedes necesitan escuchar esto de una mujer que realmente lo respeta. Si permites que una mujer te trate como una idea secundaria, si sigues estando ahí para ella cuando claramente no está ahí para ti, si sigues probando tu lealtad a alguien que no la valora, entonces le estás enseñando que eres reemplazable. Y te lo prometo, una vez que una mujer cree eso de ti, comenzará a actuar como si fuera verdad. Ahora, no digo que las mujeres seamos crueles o sin corazón, pero somos emocionales, intuitivas y, cuando se trata de citas, extremadamente reactivas a cómo se presenta un hombre. Si siempre estás disponible, siempre de acuerdo, siempre perdonando incluso cuando cruzamos límites, dejamos de sentir tu valor y empezamos a ver tu desesperación. Y esa es una energía muy poco atractiva porque aquí está la verdad incómoda. Las mujeres no respetamos lo que podemos controlar. Si sabemos que estarás ahí sin importar cómo actuemos, dejamos de sentir ese impulso de ser lo mejor de nosotras contigo. Te vuelves fácil, predecible, emocionalmente barato. No es que queramos aprovecharte, pero lo hacemos. Y para cuando lo notas, ya es una dinámica que tú mismo permitiste en silencio. Pero aquí está la buena noticia, puedes cambiarlo. Y no persiguiéndola, no exigiendo respeto. Lo cambias retirando tu energía de donde no es correspondida. Cambias el poder manteniéndote en un estándar más alto, no como táctica, sino como estilo de vida. Nos lo demuestras con acciones, mostrándonos que sabes quién eres y que no tienes miedo de perder a alguien que no ve tu valor. Créeme, ese cambio lo sentimos. Nos damos cuenta cuando la energía cambia, cuando dejas de perseguir, cuando comienzas a moverte como un hombre que sabe lo que aporta a la mesa y que no ruega a nadie que se siente con él. Así que, si estás en una situación donde diste demasiado y ella comenzó a tratarte como una opción, es hora de dejar de culparla y empezar a revisarte. ¿Qué parte de ti seguía esperando que tu amor fuera suficiente para que ella te valorara? Esa es la parte que necesitas sanar. Porque en el momento en que te das cuenta de que tienes el poder de marcar el tono de cómo eres tratado, todo cambia. Una mujer no puede dar por sentado a un hombre que no le da la oportunidad de hacerlo. Aquí está la verdad que la mayoría de las mujeres no dicen en voz alta: no te extrañamos porque eras bueno. No te extrañamos porque hiciste todo bien. Te extrañamos cuando nos haces sentir algo que no podemos reemplazar. Y eso no siempre tiene que ver con apariencia, estatus o ser el chico perfecto. Se trata de cómo te sostienes a ti mismo. Se trata de la huella emocional que dejas cuando finalmente te alejas. No con rabia, no con desesperación, sino con paz. El desapego silencioso y confiado se siente diferente. Cuando un hombre deja de intentar probar su valor y simplemente vive como si ya lo supiera, es entonces cuando comenzamos a recordarlo. Y si lo dimos por sentado, ese cambio no solo duele, nos persigue. Porque ahora sabemos que no podemos recuperar esa versión de ti. No a menos que nos elevemos para encontrarte. No a menos que seamos dignas de ti. Así que, si has sido herido por una mujer que no vio tu valor, no persigas un cierre. No la persigas a ella. Conviértete en el hombre que no necesita ser visto porque ya se ve a sí mismo. Y créeme, ese es el hombre al que extrañamos. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez una mujer te dio por sentado después de haberle dado todo? ¿Ella regresó o te alejaste para siempre? Déjame tu historia en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo porque estas conversaciones importan y respeto a cada hombre que está listo para crecer a partir de la verdad.